Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos queremos parar ahora en este penúltimo rato de oración en la figura de la Virgen, porque no quería que pasáramos estos días sin algo ha salido, pero sin hablar un poquito más de ella, de nuestra Madre Santa María. Porque en todos los sentidos María Madre es siempre para nosotros consuelo y esperanza, y por tanto una necesidad el tenerla muy cerca, una necesidad también el que la tratemos, el que nos dirijamos a ella y en que la tengamos muy cerquita del corazón, es decir, porque la necesitamos mucho. Como buena madre, María no nos deja nunca. Y como buena madre también nos enseña a tratar ella al Señor. Cuando el ángel Gabriel le comunica a María la noticia alegre de la Anunciación, lo que se llama el Evangelio, realmente, pues cambia la vida de María y la vida de los hombres para siempre. La señora, dice nuestro Padre, del dulce nombre está recogida en oración. Y ella está pendiente de Dios. ¿Cómo se recoge María en oración? Pues no sabemos. No sabemos si estaba físicamente recogida en oración o si estaba en ese sentido contemplativa. Quizás haciendo cosas de la casa, no lo sabemos, pero el caso es que sí que la tradición ha pensado en María en ese momento en que el ángel se le presenta, pues pensando en Dios, hablando con Dios, dirigiéndose a Dios, ¿no? Qué actitud tan buena que podemos tener también nosotros durante el día, ¿no? Que nos encontremos, es decir, que se nos descubra muchas veces hablando con el Señor, aunque sea interiormente, mientras que haces cosas del hogar, o estás en la calle con una amiga, o estás con un hijo, o estás simplemente pues atendiendo a las cosas de tu casa, ¿no? Que se te encuentre siempre como pendiente de Dios, siempre pendiente del Señor, a través de tu oración, a través de la presencia de Dios, a través de muchas cosas que te pueden ayudar precisamente a estar así, pendiente de Dios. Y el Señor escuchó antes también a Isabel, y le dice, ¿no? A Gabriel le dice a la Virgen que le comunica dentro de lo que le dice que Isabel va a tener un hijo. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y después de que le ha comunicado la embajada, le ha dicho lo que tenía que decirle, el anuncio de la redención, María, podemos pensar que reposa unos instantes esas palabras de Gabriel. ¿Qué le pasa al corazón de María? Querríamos meternos en su corazón y pensarlo un poco. Cuando ha escuchado al ángel Gabriel que le ha dicho lo de Isabel, su pariente, que le ha dicho, también se ha presentado, ¿no? Y le ha dicho pues que ha sido elegida por Dios como madre del Redentor, de ese niño que nacerá de su seno, sin intervención de varón, por obra del Espíritu Santo. Le ha explicado porque María pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Entonces, cuando le ha dicho todo el conjunto de cosas que le ha querido decir de parte de Dios, Gabriel, a María Santísima, se me ocurre pensar, ¿no? Que se abre paso en el interior de la Virgen una alegría que le ensancha el alma de tal manera que a la vez ella misma se recoge como en adoración a Dios, piensa las cosas y está
no sé si segundos o décimas de segundos, pensando lo que acaba de escuchar. Y es, así querría yo imaginármelo, y de hecho algún padre de la Iglesia habla también de esto, lo menciona así, y es como si toda la creación y toda la humanidad se parara ante ese momento crucial de la historia. De hecho, a partir de entonces, ya cuando todo se consolida, la historia se mide a partir de ese momento, concretamente el nacimiento del Señor, pero antes y después de Cristo. Estamos en el momento crucial de la historia. Gabriel le ha dicho el mensaje a María, y María está en silencio, después que le ha explicado, meditando su respuesta. No me refiero que estuviera un rato largo, quizás fueron décimas de segundos, o ni siquiera eso. Pero se abre en su interior la palabra de Dios que, por la fe, María ya la acepta. Escucha la palabra, el verbo, y después, cuando dice que sí, ese verbo se encarna en las purísimas entrañas de María Santísima. Pero, te decía, es como si toda la creación, todo el mundo, expectante de ese momento, se parara especialmente esperando la respuesta de la Virgen. La respuesta de la Virgen. Porque el acto de la respuesta de la Virgen es un acto libre. Y es un acto de una criatura muy especial, sin pecado concebida, por supuesto, pero una criatura. María no es Dios. María es la madre de Dios, pero no es Dios. Y por tanto una criatura. María ha sido creada, Dios no. Es verdad que tiene un especial privilegio, porque Dios la ha hecho para ser su madre sin pecado concebida. Y nunca pecó, bueno, por supuesto, porque es la madre de Dios. Es un dogma. Pero es criatura. Y por tanto usa en esa decisión suya de su libertad. Es un acto libérrimo el de la Virgen en el que dice que sí a Dios. Por eso toda la creación estaría como expectante de ese momento, y hasta que María pues dice esas palabras que hace un momento también nosotros en el Ángelus decíamos: Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Claro, ese momento es crucial, ¿no? A partir de ese momento se hace milagrosamente la encarnación. La encarnación. En el seno de la Santísima Virgen ya está Dios habitando. Dios concebido allí en el seno de María Santísima. Y por tanto desde entonces ya empieza la redención. Ya hay redención. Ya empieza. Pasan muchas cosas después, por supuesto. Años. Pero ya empieza. Ya está Dios entre los hombres. Dios se ha hecho ya hombre. Por tanto, ya está en el seno de la mujer concebida sin pecado, y por tanto ya el Señor empieza a crecer, como cualquier hombre. Pero en aquel criatura ya, sí, ya está Dios entero, ¿no? Es decir, en el sentido de su alma, su cuerpo, su divinidad. Por tanto, es ella la primera que percibe la alegría de vivir que palpita en el recién nacido. La felicidad de la Virgen es inmensa. Por eso María está exultante. Y lo primero que hace cuando se ha enterado de lo de su pariente Isabel es coger los bártulos e irse a la aldea donde estaba su prima o su pariente, y se va para allá. Y claro, la alegría de María en ese momento, porque era la portadora de Dios. No sé quién me decía
me decía hace tiempo que se imaginaba aquel primer paseo de María con el niño dentro, ¿no? Y en el seno, claro, lógicamente, recién concebido. Se imaginaba como una especie, como de la primera procesión del Corpus Christi. En el fondo es así, es llevar a Dios a través de muchos sitios, a llegar a un sitio donde va a ser también en María adorado y en María también reconocido. Bueno, pues una manera de verlo, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Es decir, que llevamos a Dios. Tú también, cuando recibes al Señor, lo has hecho hace un momento, en ese momento en el que tienes las experiencias sacramentales de tu interior, tienes también esa grandeza del alma por ser portadora de Dios. Y eres siempre portadora de Dios. Siempre. Mientras que no eches al Señor de tu alma por el pecado. Es siempre portadora de Dios. Bueno, María está súper feliz. Contentísima. Y llega a la aldea de su pariente y allí la alegría se desborda ya cuando el niño Juan, que está ya en el seno de Isabel y que ya pues le falta poco para su nacimiento, es consciente de su seno que en el seno de María está Dios. Y dice que Isabel lo nota, que salta de alegría el niño, porque percibe que está allí Dios con ellos. Y María lo nota. También Isabel lo nota. Por eso Isabel enseguida es consciente, ¿no?, de lo que está pasando. Y por eso le dice a María, casi como que la saluda como una reverencia. ¿De dónde a mí? Que venga a mí la madre de mi Señor a visitarme. No la reconoce, no le llama mi pariente, sino la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Isabel es consciente delante de quién está. Y entonces canta María ese canto que está recogido en la Sagrada Escritura y que rememora algunos cantos del Antiguo Testamento también, como el de Sara o el de ante el nacimiento de un niño, ante una bondad de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María, casi diríamos, como el niño, como Juan, pues casi baila de alegría ante esto que está pasando, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bueno, pues fijaros, claro, para ella, pues lógicamente María es una mujer de su aldea, y por tanto una mujer de su época. María es hija del pueblo mediterráneo, ¿no? Y por tanto ella ha aprendido a manifestar de muchas maneras, también por su manera de ser y por su manera de su cultura, ha manifestado por su manera de ser también que la alegría se manifiesta muchas veces cantando o bailando. La emoción íntima que tiene María de algo sobrenatural que está dentro de ella, algo que le emociona muchísimo, que está en el fondo del alma, se exterioriza con gestos, con exclamaciones. Es así, la alegría de María porque hay algo tan importante que ha pasado en su vida, ¿no? La Iglesia reconoce en ese canto, en el Magnificat, la Iglesia reconoce el canto del pueblo de Dios que camina en la historia, dice concretamente dice un Papa en una homilía, ¿no? Y por eso lo rememora todos los días, en los oficios de vísperas, los sacerdotes lo rezamos, lo podemos cantar incluso, ¿no?, el Magnificat, ¿no? María, yo diría que con ese canto de alegría de María no canta una alegría pequeña e individual suya personal, sino que canta la alegría de toda la humanidad entera ante el nacimiento del Señor, ante la redención, ante la encarnación. Una alegría que proviene siempre de la esperanza, dice el Magnificat, en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Claro. Dios confía esta alegría a su Iglesia. Nadie se la puede quitar.
Por eso María canta: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones de los hombres acaban encontrando en la Iglesia una madre que a través de las crisis y tragedias de la historia, te leo, y aún en su sufrimiento por los hijos y los extraños que la maltratan o la desprecian, rebosa de la alegre salvación de Dios y ofrece incansablemente a todos su misericordia. Como María en su Magnificat, la Iglesia sobrevuela en cierto modo la historia. Dice también aquí este texto de Benedicto XVI concretamente. A mí me parece que esto es para que lo pensemos mucho también, porque el pueblo cristiano, nosotros también hemos aprendido, y en la obra además hemos aprendido también a querer mucho a nuestra Madre Santa María. Tú desde niña has aprendido también las oraciones, has aprendido a mirar a la Virgen Madre y las has enseñado a tus hijos y a tus nietos seguramente. Has aprendido a celebrar una fiesta de la Virgen con gran alegría, a rezarle ante una imagen de la Virgen especialmente bonita que te gusta o que es la de tu sitio donde has nacido, y la tradición y la piedad hacia esa imagen del Carmen, de la Inmaculada, de lo que sea, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, ¿no? Y en esta tierra nuestra y en todo el mundo, ¿no? El orbe cristiano, ¿no? Vemos plagado el orbe cristiano de imágenes de la Virgen de distinto tipo, épocas, modelos, estilos, siempre con ese respeto a la imagen de la Virgen, siempre de maneras distintas, ¿no? Fíjate, desde la primera que se reconoce como imagen de la Virgen en las catacumbas, una especie de matrona romana con el niño en sus regazos, ¿no? Pues a partir de ahí hemos visto imágenes de la Virgen de distintos tipos, mayores, jóvenes, junto a la cruz del Señor, la Virgen Niña, la Virgen Inmaculada. El arte cristiano ha ido desarrollando de una manera preciosa ese canto a María también, incluso en la iconografía, ¿no? Y todos hemos tenido pues esa imagen a la que hemos querido tanto, que nos ha hecho tanto bien mirarla, ¿no? Pues y que hace tanto bien en la familia también, ¿no? Es decir, pues que te lo digo porque está muy arraigado en el pueblo cristiano este amor a la Virgen, plagado de fiestas durante el año también. Mañana mismo la Virgen del Rosario, mañana mismo, y así podemos ir viendo, ¿no? A lo largo de todo el año litúrgico, donde hay fiestas y fiestas de María. Pero esto no es simplemente una celebración, es algo muy íntimo en el corazón del hombre. Estamos celebrando a la Madre. Y por tanto, tenemos la alegría inmensa de poder hablarle a ella, de poder contar con ella, de que sea, como dice la Salve, dulzura y esperanza nuestra. Y la necesitamos así, que se muestre como madre, como le dice también en un canto, ¿no? Móstrate ese madre, muéstrate como madre. ¿Qué hace nuestro Padre? Cuando, por ejemplo, como va a hacer el Padre ahora también, va a México y pasa 9 días en una novena intensísima ante la Virgen de Guadalupe. Le pide por la obra, le pide fundamentalmente por la Iglesia, en esos momentos también de crisis, que es lo que el Padre hará también en estos próximos días, que va a México a final de mes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo toda la obra durante años y años y años, pidiendo a la Virgen también por aquella intención especial que era la solución jurídica de la obra, que ahora también tenemos que seguir pidiendo? ¿Qué lo hizo la obra? Pedir a la Virgen. El último año, antes de que ya se formalizara la intención, el año 82, yo estaba justo esos años en Roma y estaba don Álvaro, el padre de don Álvaro, y aquel año lo recuerdo con especial cariño porque fue un año muy intenso en la vida de don Álvaro, ¿no? Porque todo el trabajo que hizo a través pues de todo lo que hizo para que llegara ese momento, 28 de noviembre del año 82. Y nos contaba en una tertulia don Álvaro, recuerdo, que nos decía que bueno, no él, sino lo contaba otra persona, de don Álvaro, ¿no? Porque aquel año había sido tan intenso para don Álvaro que habían sido como 3 años o 4 años juntos en uno. Se había gastado tanto que había envejecido, ¿no?
envejecido más años de los normales en un año, en ese sentido de cansancio. Pero nos contaba que no recordaba ningún día de aquel año, desde el 82, incluso antes, que don Álvaro no hubiera hecho, y eso que tenía muchísimo trabajo y viajes y más cosas, todos los días una romería a la Virgen. Todos los días. Para pedirle a la Virgen aquello que la obra entera estaba clamando desde hacía años. Y que él había quedado como legado de nuestro Padre para que lo terminara. Porque nuestro Padre se murió antes de acabarlo. Y entonces decía, no recordaba ningún día que don Álvaro no hubiera hecho una romería pidiéndole por aquello. Se apoyó en María Santísima, se gastó por aquella intención, como va a hacer el Padre ahora también. Y nos ha pedido también a nosotros que le apoyemos en esa intención tan importante también para la vida de la obra y para el futuro de la obra y para que se conserve el carisma de la obra, como lo quería nuestro Padre, para que de verdad acertemos en lo que la Santa Sede, la Iglesia, nos ha pedido, como Madre también, la Santa Sede, para que se conserve el carisma. Bueno, pues todo eso, ¿no?, que está ahí, bueno, que lo pidamos, ¿no?, y que se lo pongamos a la Virgen. Qué bueno será que en estos meses próximos, pues nosotros procuremos también pues poner a la Virgen, nuestra Madre, como en todas las intenciones, incluso no solamente en este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no?, de la vida de la obra, sino en todas las cosas también de tu familia, ¿no?, que le pidas a la Virgen ese hijo, aquel nieto, esa enfermedad, esa dificultad, esa pena que tienes, esa situación difícil, a veces esas alegrías que también ocurren todos los días. También hay que darle gracias al Señor por las cosas buenas que nos da, que a veces solo pedimos. También hay que darle gracias y adorarle. Bueno, pues eso, pedirle, ¿no? Es decir, poner a la Virgen, como decía don Álvaro, en todo y para todo. Bueno, pues sí, poner a la Virgen en todo y para todo. ¿Cuántas intenciones? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Santa María es hija de Dios Padre y es madre de Dios Hijo. María recibió en su concepción la bendición de Dios y la misericordia del Salvador. Por ello podríamos decir que María, nuestra Madre, es la primera hija de la misericordia. Mater Misericordiae. Ha querido también añadir a las letanías del Papa esa invocación. Mater Spei. Mater Misericordiae. Madre de la Misericordia. María es, por eso te decía, ¿no?, la primera hija de la misericordia del Señor. Y ella es misericordia también. Ella también es misericordia. Claro, esto tiene sus raíces muy especialmente en el Calvario. Esa imagen que vemos siempre, ¿no?, de las iglesias del Calvario, ¿no?, Cristo, la Virgen y San Juan. Un Calvario, se suele llamar a esa iconografía. Un Calvario. ¿Cómo está la Virgen allí? Dolorosa, ¿verdad? Dolorosa. De pie. Y por tanto firme ante la cruz de su hijo, ante el dolor tan intenso que ella también está sintiendo al ver morir a su hijo, y al mismo tiempo la aceptación de ese dolor, porque sabe perfectamente que había que pasar por ahí para la redención. Ya se lo había anunciado Simeón cuando va a presentar al niño. Pero María está ahí consolando a su hijo. Qué consuelo del Señor cuando a quien ve delante de sus ojos entreabiertos por el dolor es a su madre. A más gente, pero a su madre. Qué alegría para un hijo, ¿no?, que en el lecho del dolor quien tenga a su lado es a su madre. Si eso es posible, lógicamente. Si eso es posible. Es el recuerdo que uno puede, y seguro tú lo tienes de tus padres, de tu madre, que uno tiene más en el corazón, porque el recuerdo de tu madre, seguramente, lo humano, ¿no?, pues es un recuerdo de cariño, es un recuerdo de todo, ¿no? Es decir, evidentemente, ¿no?, pues situaciones diversas, pero siempre todos tenemos ese recuerdo de la dulzura de tu madre, ¿no?
que te mira, que te comprende, que te corrige, por supuesto, pero que manifiesta de muchas maneras también cuánto te quiere. Cuánto te quiere. Me viene a la cabeza ahora mi madre, que murió hace ya unos, no tanto, ¿no? Murió hace 5 o 6 años, un poquito más quizás, sus últimas expresiones suyas antes de morir, ¿no? Pues esas expresiones de una madre, como te pasará a ti seguro, también. ¿A quién miró el Señor? ¿Quién tenía antes de morir delante a su lado? A Juan, por supuesto, al que le concede en él a nosotros a María como madre, y a su madre, que le consuela. Solamente la mirada de la Virgen. Por eso mírala tú, porque de ella recibirás el consuelo. Mírala tú también. Mírala con ese cariño de hija, que necesita también sentir a ella, de María, la misericordia. La misericordia. ¿Qué necesitamos? El consuelo de la Virgen. Cuando tengas esa pena en el corazón, la que sea, cuando notes que no sé, que las tentaciones son mayores, o que eres floja, o que las cosas te cuestan más, o que no resuelves bien los asuntos, o que mira a la Virgen, mira a María. Decía San Bernardo, un hombre que quería tanto a la Virgen, ¿no? En los momentos difíciles, cuando hay más tormenta, cuando hay, decía en ese sentido, mira a María, mira a la estrella, decía, mira a María, mira a María. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos, y que nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. En esto fue tan experto nuestro Padre y nos enseña tanto San José María, ¿no? Cuando escribe, por ejemplo, en Camino, aquellas palabras de a María se va, perdón, a Jesús se va y se vuelve siempre por María. Y se vuelve por María. Así es. Y lo decía en ese sentido también de volver, de pedir su misericordia. La piedad de la Virgen. Cuando ya Jesús ha muerto, y María está presente en ese momento en que llegan José de Arimatea y Nicodemo, y algunos hombres que les ayudan a bajar el cuerpo del Señor, y mujeres estaban allí presentes, María Magdalena y alguna más. La tradición manifiesta también en ese momento que el cuerpo del Señor, recién bajado de la cruz, exámine, ya muerto, lo ponen en el regazo de la Virgen, y es la piedad, esa imagen de la piedad que está en tantas partes, con el dolor de María, que al ver a su hijo muerto, y también con un dolor mezclado con la alegría de que se ha hecho posible la redención a través de eso, y la alegría porque María era consciente también de que iba a pasar, de la resurrección. Ella también es consciente de que esa resurrección está ahí a la vuelta del día. Por eso no acaba aquí todo, no acaba en la muerte, sino en la resurrección. Me imagino, ya lo haremos esta tarde si Dios quiere, que sería María la primera en recibir a Jesús recién resucitado, aunque no tengamos el texto en el Evangelio, pero es lógico, que es lógico. María fue la última que estuvo con el Señor en su muerte, la primera que le ve resucitado. Vamos a mirar a la Virgen nosotros también con ese cariño. Vamos a pedir a la Virgen que nos acoja, que la miremos, que le recemos, que la tengamos en el corazón, y que le pidamos mucho por todas estas intenciones que tú tienes en tu corazón, familiares, cosas tuyas, y también por la Iglesia, Madre de la Iglesia, por la Iglesia y por el Opus Dei, por la obra. Se lo pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.